Barca. Ya tenemos el livestream, los gameplays oficiales y la forma de explicaros mucho mejor lo que hace, porque fuera de lo que ya sabemos, tiene el diseño masculino, en mi opinión, más increíble de la historia de Genshin Impact. Pero no solo eso, sino que el gameplay, que muchos ya lo hemos visto por adelantado, y quien quiera ver todo y no perderse nada, uniros al Discord o en la página web hay un apartado donde vais a poder ver, y siempre, cada vez que sale algún leak fresco, sale automáticamente en la web para que podáis disfrutarlo los primeros, así que links aquí abajo. Tiene un gameplay también de los más espectaculares de todo Genshin Impact, no sobre todo por llevar dos mandobles, que se ve bastante espectacular, y lo han diseñado muy bien a nivel de físicas, de animaciones, etcétera, sino por cómo utiliza los elementos y cómo se ven en pantalla, porque lo que ocurre últimamente con los gachas es que hay demasiada sobreexposición de cosas en la pantalla, números, colores, animaciones, y Barca, a pesar de verse espectacular, se ve limpio, se ve claramente lo que está haciendo, y esto es un trabajo bastante bueno. Todo esto ¿compensa lo demás? Pues vamos a verlo, así que dejar un buen like, quedaros hasta el final, dejar una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño, el apoyo, nos cuesta nada gratis, realmente posicionar el vídeo, ya lo sabéis, ayuda un montón. Tenéis bendiciones lunares, dejar vuestros puntitos del hype es lo que más cuenta para que ganéis bendiciones, suerte con ellas, no seáis muy migajeros, sino simplemente intentar conseguir todo de la mejor forma posible. Que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar ahí, bienvenidos invitados a los streams, gracias por el apoyo a la página web, poner 5 estrellas a la app, muchas gracias por el apoyo a la app. Y vamos con el kit completo de Barca. Pues bien, los ataques normales, como siempre, y gracias a esto nos están ahorrando recursos. Es decir, el talento de ataque normal, mejor dicho, no se sube. ¿Por qué? Porque sus ataques normales, los que estás golpeando normalmente, están ya reflejados dentro de la habilidad elemental. Y luego su habilidad elemental es todo el kit, y os adelanto que es un gameplay parecido al de Zibai o al de Kinich. Además que justo vas a hacer 4 veces un combo repetido, que ahora lo explico. Básicamente todo está reflejado en su habilidad elemental. ¿Por qué? Porque los normales no se suben, se dejan al 1, y su ultimate es un nuke espectacularmente grande de 2 golpes. El primer golpe va a ser daño elemental según tu equipo, principalmente va a ser Pyro. Barca es más un carry Pyro que otra cosa. Sí, otro carry Pyro, que es otro de sus problemas. No es Anemo, es Pyro. Y otro segundo golpe Anemo que tiene un escalado menor, prácticamente la mitad del primer golpe, que será Pyro o de alguno de los elementos de tu equipo que pueda reaccionar con Anemo. No hay que saber más. La ulti de hecho tiene una línea de texto cortita que dice que haces 2 golpes, el primero está imbuido de un elemento, el segundo es Anemo y tiene cooldown de 15, coste de 60. Hasta dentro de lo que conocemos de Barca, ese coste de 60 en la ulti, digamos que es un medio en los 5 estrellas, pero podría llegar a considerarse alto, teniendo en cuenta que ese coste de 60 va a hacer que Barca tenga al menos 125 o 130 de recarga, y si al menos no costase energía su ulti, se podría compensar consiguiendo más substats de proporción crítica o ataque para poder compensar su falta de daño, que ahí el problema, y que su daño se compensa recién con la segunda constelación. Luego hablo de las constelaciones, así que atentos. Ahora, mucho texto. ¿Qué hace su famosa habilidad elemental? Pues bien, básicamente entras en un nuevo estado donde vas a tomar uno de cada 2 golpes, tanto de ataques normales como de tu habilidad elemental especial, como de tu cargado especial. Van a ser todos dobles, porque uno va a ser del elemento imbuido del equipo, vuelvo a repetir, principalmente Pyro, pero se puede jugar con Columbina y Nefa también, y el otro va a ser Anemo. Los escalados de todos los golpes elementales son mayores que Anemo. Siempre vas a hacer más daño elemental que Anemo. Ahora, os voy a explicar una cosa sobre el equipo que ya sabéis y que en uno de los talentos se da mucho contexto, pero principalmente su mejor equipo es Venti, Durin, Bennett. Mucha gente, como ya dije en otros vídeos, no tiene a Venti y quizás no sacó a Durin. No está mal con otros personajes como Kazuha, aunque no bufa el daño Anemo de Barca, o como Ifa, con el set de pergamino, buen daño elemental y cazador de dragones, pero realmente Ifa no hace muchos torbellinos fuera del campo, y ahora ya está claro con un talento que necesitas muchos torbellinos fuera del campo. Entonces, igual es Kazuha el único que más o menos compensa ahí, pero ahora hablamos de él con su talento y vais a ver el significado y el porqué. Esto es porque me veréis escuchar mucho decirlo de que su otro golpe posiblemente sea Pyro.
Ahora, su habilidad elemental tiene cooldown de 16, utilización de 12 segundos. Su ulti, como habéis visto, tiene cooldown de 15, con lo cual se adapta a rotaciones de 16, que podría ser otra ventaja, pero vamos con otro pero. Y es que Durin tiene cooldowns de 18. Entonces los equipos se van a rotación de 18 y entonces estamos rivalizando, pues Nefer tiene rotación de 18, Flims de 17, Mawika 18, Skirk 15, si juegas Citlali, Scoffy, Furina, si juegas con Yelan ataques normales, pues entonces vas a 18 también. Y explico esto porque dejar que Barca tuviera una rotación de 16 de una u otra forma también beneficiaría la rotación y el combo, porque mismo DPS en menos segundos es más DPS, daño por segundo. Pero tampoco, los equipos de Barca son de 18, con lo cual es otra pequeña ventaja que podría haber tenido y pues no ha tenido para balancear. ¿Qué hace su habilidad elemental? La activas. Te imbuyes. Los ataques normales pegan estos golpes dobles, que el Piro hace más daño que el Anemo, y además los ataques normales, por un talento que luego comento, van a reducir el cooldown de tu habilidad elemental especial que se habilita. Tu habilidad elemental especial que se habilita tiene 2 cargas, pero luego haciendo ataques normales vas a poder restaurar cargas, porque cada ataque normal reduce 1 segundo el cooldown de estas cargas. Y cada una de estas cargas, que inicias con 2 cargas, te habilita una habilidad elemental especial, que por supuesto tiene más escalado que cualquier otra cosa, y un cargado especial automáticamente después, que son golpes dobles, haces 4 golpes, 2 elementales y 2 anemo, y es como una especie de cargado con los 2 mandobles, dobles golpes, que tanto la elemental especial como el cargado especial tienen más daño. Entonces, el kit se resume a elemental, ulti. Bueno, he visto muchos combos empezando directamente con la ulti, porque la ulti no gana ningún bufo de la elemental. Entonces entras con Barca, tiras la ulti, que hace mucho daño, que es un nuke que no tiene texto, es tirar la ulti y hacer daño y ya está. Y aquí activas la habilidad elemental y otra vez habilidad elemental para hacer este golpe especial y un cargado. Prácticamente lo que hace Zibai, pero sin el cargado. Entonces sería elemental, elemental, cargado, ataques normales, unos 3 o 4 para ir reduciendo el cooldown, elemental, otra vez la elemental especial, cargado, sigues haciendo ataques normales para reducir el cooldown, pegas el tercer combo de elemental cargado. Y aquí seguramente habéis visto un tweet de hace muy poco que se dice que se puede aprovechar, digamos, el hit lag de los cargados con los enemigos, haciendo un cancel pequeño para llegar a hacer en rotación normal a C0 4 veces el combo. Este combo de habilidad elemental cargado, donde tienes 2 cargas inicialmente, pero haciendo ataques normales vas a regenerar otras 2 cargas más. Este sería el combo. Es muy parecido, como digo, a Kinich, a Zibai, pero es muy bonito. Es muy, muy, muy visualmente atractivo. Está extremadamente bien trabajado y pulido. Y ese es el combo de Barca. Es muy vistoso, tiene un daño decente, pero que se desbloquea realmente el daño fuerte con la C2, que ahora hablaremos de Barca. Talentos. Aquí viene la cuestión. Primer talento, este es el talento, el que no se utiliza, el pasivo, el que no lee prácticamente nadie y es para explorar y tal. Dice: por cada personaje de monstruo que hay en el equipo, el tiempo de espera de la habilidad elemental se reduce un 5%, es decir, puedes llevar hasta 3, que es un 15%. Este efecto no se activa en dominios de la cruzada o espiral del abismo. La estigia se considera un dominio de la cruzada, así que pues eso. Esto es para mundo abierto y es que su habilidad elemental mantenida, no la pulsada para el combo de DPS en una rotación normal, sino la mantenida, es una especie de salto con un golpe descendente que parece que es un poco para exploración. Es muy visualmente atractiva también, no es para combate, pero esto hace que tu habilidad elemental mantenida tenga menos cooldown para que puedas utilizarla en mundo abierto y pues con un equipo de full exploración ir más tranquilo. No hay más, es el típico talento que no usa mucha gente en general. Luego, primer talento de ascensión, ahora lo entenderéis, dice: cuando en el equipo hay algún personaje, Piro, Hidro, Crío, Electro, los que reaccionan con Anemo, o sea, cualquiera elemental, vas a ir Bennett o Durin o los dos, así que por cada 1000 puntos de ataque que tiene Barca, obtiene 10% de bono daño a Anemo y del elemento que hay en el equipo, principalmente Piro, hasta un máximo del 25%. Es decir, Barca teniendo 2500 de ataque. Va a llegar a 2500 de ataque de sobra, así que vas a activar siempre esto. Así que Barca de forma pasiva gana 25% de bono daño elemental a Anemo y del elemento del equipo, Piro principalmente. Además, que no para esto, es mucho texto este talento. Si en el equipo al menos hay 2 Anemos o no es obligatoriamente, porque ahora hay otro talento que sí lo hace obligatorio. 2 Anemos o 2 Piro, Hidro, Electro, Crío, los normales cargados, el cargado especial y la habilidad elemental especial, es decir, la habilidad elemental especial y el cargado especial son este combo que os he dicho. Todo esto gana un 140% de su daño, es decir, se hace bastante más poderoso, es como más daño, ya está, si cumple estas condiciones, más daño. Y dice además, si en el equipo hay al menos 2 Anemos
y aquí ya no es O, aquí es I, aquí es donde te cierra el equipo. Y 2 personajes Piro, Hidro, Electro, Crío al mismo tiempo, dicho efecto aumenta hasta un 220%. Es una salvajada, pero claro, te cierra jugar Barca con un Anemo, como he dicho, principalmente Venti, pero Kazuha no está mal. Ahora explico por qué. El otro talento obliga a que el segundo Anemo haga muchos torbellinos fuera del campo. Entonces Kazuha con la ulti podría hacerlos y activar el talento de Barca, pero Venti es quien lo va a hacer perfecto por la ulti que hace muchos torbellinos. Y 2 personajes Piro, Hidro, Electro, Crío, pues el dicho efecto aumenta un 220. Esta segunda pasiva no se entiende bien, pero se ha testeado en la beta si realmente es 2 Piro obligatoriamente Bennett Durin, o con 2 Piro, Hidro, Electro, Crío se refiere a que igual puedes combinar Columbina con Inefa y a lo mejor jugar Columbina, Inefa, Barca, Venti. Ha de testearse cuando salga y realmente ha de verse cuánto. Yo no estoy seguro y no he podido tener pruebas fehacientes de que esto es así, pero intuyo que igual es algo cerrado a 2 piros, aunque mucha gente está comentando en cálculos si esto no está equivocado, que igual es Columbina, Inefa, Venti, Barca es su segundo mejor equipo, entonces rompería esto y se entiende extraño. Igual es la traducción, yo no estoy seguro, así que os lo dejo en el aire, pero su mejor equipo, a pesar de esto, sigue siendo Durin, Bennett, Venti. Su segundo mejor equipo habría que ver si realmente se activa esta pasiva o si es tan fuerte la core de Columbina y Inefa que compensa el daño que no ganas rompiendo esta pasiva. ¡Hola! Me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Segundo talento de ascensión. Cuando un personaje cercano del equipo, es decir, no Barca, otro Anemo, el segundo, hace un torbellino, Barca obtiene una carga. La carga aumenta 7.5 el daño infligido por ataques normales cargados, el cargado especial y la elemental especial, que esto es su coma prácticamente. Cada carga dura 8 segundos, se acumula 4 veces y como máximo cada personaje puede otorgar a Barca una carga del juramento por segundo de esta forma. ¿Qué Anemos fuera del campo hacen torbellinos y pueden bufar mínimamente a Barca? Venti. Además, Venti va a activar esta pasiva perfectamente porque la ulti hace muchos torbellinos. Y Kazuha. La ulti de Kazuha hace torbellinos, pero Kazuha lo que va a hacer es bajar resistencia a los enemigos, bufar el daño elemental de Barca. Si tienes C2, dar un bono de maestría, que da bastante igual. Y la ulti de Kazuha hace torbellinos, pero muy lentos. Yo no sé hasta qué punto va a ser capaz de activar esta pasiva al 100%, porque los torbellinos de la ulti de Kazuha son lentos. No son como Venti, que es pum, 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 pum. Los de Kazuha es un torbellino por segundo y medio aproximadamente cuando hace el golpe de su ulti, que hace como un golpe que cruza a todos los enemigos. Entonces, esto cierra mucho porque se habló de Ifa, cazador de dragones, pergamino, pero Ifa fuera del campo no hace muchos torbellinos ni los mantiene, porque estas cargas es verdad que duran 8 segundos, Barca está en campo 12, pero no vas a activar los 4 stacks para que Barca haga más daño. Entonces, habría que ver, igual Jhin C4, que baja la resistencia a Nemo, pero no baja, y Sombra Verde baja resistencia al otro elemento que haga torbellino, pero no mete un bono adicional, mete una velocidad de ataque normal también igual para que Barca haga los ataques normales más rápido para reducir el cooldown de la elemental. Habría que testear, pero este talento hace que el daño, si no tienes a Venti o a Kazuha de forma extraña, se distancie mucho de su pick real. Cierra mucho el equipo este talento a que sea Venti Durin, y si no tienes a Venti vas a vértelas complicado jugando a Barca. Siguiente talento de ascensión, que es como la pasiva del Aquelarre. Dice: tiene que haber 2 personajes traumatúrgicos. Sabéis que Durin al menos es uno, Venti sería otro, pero Barca cuenta también como ello, así que con uno de los 2 es suficiente. Así que se puede jugar, por ejemplo, Barca Venti, y en vez de Durin, pues se puede jugar Xiaklin o Mawika soporte con set de pergamino o algo así. Dice: fortalece la habilidad elemental especial de manera que cuando Barca golpea a un enemigo con un ataque normal mientras está en modo acometido huracanada, es decir, la habilidad elemental una vez la casteas al principio, como Kinich o como Zibai, el tiempo de espera de esta elemental especial se reduce 1 segundo. Esto es lo que os dije al principio del kit.
Entonces, el combo es fácil, es elemental, o sea, primero tiras la ulti y nada más entras, porque la elemental no te da bonos especiales a la ulti, entras con Barca, tiras la ulti, elemental, y ahí ya tienes la elemental especial que tiene 2 cargas, que es elemental especial cargado, elemental especial cargado, ataques normales entre medias, y antes de acabar la rotación puedes hacer otra vez elemental especial cargado, se supone que 2 veces más, hasta 4 veces por rotación. Ese es el combo. ¿Es poderoso? Es poderoso. ¿Está en el top 6 o 7 de Genshin actualmente? Lo dudo. Pero con la C2 sí. Ahora vamos a las constelaciones. C1 es muy parecida a la de Zibai, y sabéis que actualmente hemos probado la C1 de Zibai. Bueno, en vez de 4 golpes lunares hace 5 golpes lunares, se suma un 20% más de daño, porque casi todo el daño de Zibai son los golpes lunares, y son 4 más la ulti 5, y ahora serían 6. Pues Barca es parecido, lo que pasa es que no hace golpes lunares, con lo cual la capacidad de escalar ese golpe no es tan alta como podría tenerlo Zibai, por hacer una comparación con un personaje reciente que tiene una mecánica muy parecida. Dice, cuando Barca cambia el modo acometido una canada, su habilidad elemental modo pues ya te imbuyes y empiezas a golpear, obtienes un uso adicional de tu habilidad elemental especial. Además, tras cambiar el modo acometido de huracanada, Barca obtendrá el efecto de vino lírico, el cual se consume en utilizar la habilidad elemental especial, vientos alzantes o el cargado especial, haciendo un 200% del daño original. Esto es una vez, no es todo el rato. Entonces tienes una habilidad elemental más, que es más daño, y el primer golpe que hagas con la elemental especial o cargado especial también hace un 200% más de daño. Es un poco más de daño, pero no tiene mucho sentido ni lo vuelve especialmente roto. Ya lo estáis viendo, fácil. C2, ahora sí, esta es la que realmente hace que Barca pudiera competir, no en los 5 mejores equipos del juego, pero sentirse un DPS fuerte que destruye cosas. Dice, al usar la elemental especial vientos alzantes 4 o 5 veces por rotación, o al ejecutar el cargado especial que va detrás de la habilidad elemental, Barca realiza un ataque adicional que inflige daño a Nemo en el área de efecto equivalente al 800% de su ataque. Es un golpe muy fuerte, 800% de su ataque es mucho daño. Recordar que la C2 de Arlequino, si no recuerdo mal, también es un golpe algo así, 600 y pico del ataque de Arlequino. Y es el golpe que para muchos suele conseguir el millón en Arlequino cuando vaporizas o derrites ese golpe, porque Arlequino está hecha para que ese golpe de la C2 derrita si vas con Citral. Entonces, este golpe 800 de ataque no es piro, con lo cual no puede vaporizar o derretir, pero es un escalado 800% muy alto teniendo en cuenta los multiplicadores de Barca, porque su arma le da mucha proporción crítica, mucho daño infligido. Entonces, esta C2 realmente es donde empieza a sentirse viable, pero claro, un personaje empezar a sentirse viable con la C2, pues bueno, es rarete. Luego, C3 y C5, elemental y últimas 3. La C4, cuando Barca causa una reacción de torbellino, es decir, siempre, porque hace golpes a Nemo, todos los personajes del equipo obtienen 10 segundos, 20% de daño a Nemo y 20% del elemento que corresponde al equipo. Es decir, para Durin, seguramente que es el personaje que más se beneficia, o para Venti sub DPS, pues esto es 20% más de bono daño elemental. Si fueran 60%, igual la C4 valdría la pena, pero son 20%. Y luego la C6, que imagino que es más daño, fortalece el modo acometido huracanada, y durante un breve periodo de tiempo tras usar la habilidad elemental especial vientos alzantes, Barca puede pulsar una vez la habilidad elemental o mantener pulsado el ataque normal para hacer un cargado especial sin consumir ningún tipo de uso de viento alzante. Tras ejecutar el ataque cargado especial de Borazul, Barca puede pulsar una vez la habilidad elemental para el vientos alzantes una vez sin consumir usos. El efecto de juramento colmillo azul, básicamente es usos ilimitados. Se fortalece de manera que cada carga ahora tiene... Cada carga aumenta el daño crítico de Barca un 15%. Bueno, la C6 te da usos ilimitados de tu habilidad elemental especial y tu cargado especial, básicamente por lo que estoy viendo. Entonces tiras la elemental y en vez de ya hacer ataques normales para reducir el cooldown, ya puedes empezar a hacer pum, 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 pum. Y bueno, es más poderoso porque más escala de daño. Este es Barca. El DPS actual con las justas compite con el top 6, 7, 8... incluso a veces en ciertas condiciones peor, porque sabéis que Kimmich se valora muy extraño, porque su best es con Furina, Mabuika, Bennett, pero mucha gente lo está comprobando y valorando con Emily, Durin y Jansan, o Mabuika soporte, pero Jansan en vez de Bennett, Emily en vez de Furina haciendo vaporizados inversos y muchas cuestiones. Entonces, si compitiera contra la peor versión de Kimmich estaría mejor, pero si compitiera contra la mejor versión de Kimmich, teniendo en cuenta que prácticamente nadie tiene a Venti y prácticamente nadie sacó constelaciones de Durin, y por el contrario, mucha gente tiene constelaciones de Furina y mucha gente tiene constelaciones de Mabuika, Barca ni siquiera competiría contra Kimmich, que es el equipo a día de hoy que sigue en el top 10, pero peor se posicionaría según sus condiciones de constelaciones. Entonces,
Mucha suerte en el banner. No es que yo odie a Barca, lo voy a sacar, vamos a hacer pruebas y toda la cuestión, pero está complicado de encajar correctamente una vez se acabe una conflagración hecha para el propio Barca. Esa es realmente la conclusión. ¿En esta versión va a brillar? Posiblemente porque van a hacer bufos del abismo que hagan que en la sala en la que pongas a Barca aparezca un dios. En la conflagración posiblemente tenga alguna sala donde brille mucho. No sé si AC2 podrá hacer el enemigo que le corresponda en dificultad 6, al menos en 60 segundos para los 180, cosa que Flins C2 sí se hace el Raskolnikov en 60 segundos en dificultad 6, para que entendáis un poco el baremo que estamos poniendo. Así que Barca, ya sabéis lo que hay. A nivel potencia, eficiencia, a nivel aporte una cuenta limitado, a nivel diseño, combate, espectacularidad y todo lo que puede ser más visual o a nivel gustos y cariño, es un 10 de 10. A partir de ahí, señores, disfruten mucho y tengan mucha suerte los que van con todo sin miedo al éxito, y ojalá los que saquen a Barca tengan al menos su equipo, porque de verdad que se va a notar quien no juegue Venti Durin Bennett, pero una burrada la diferencia de daño que puede llegar a tener hasta el punto de decepcionarse o arrepentirse de sacarlo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini minis y chaito.